un ciberataque en América, una conspiración y varias traiciones para hacerse con el control del país. En el día de hoy les resumo Día Cero, espero les guste. Iniciamos conociendo al expresidente de Estados Unidos, George Mallon, un líder muy querido por el pueblo que, tras el trágico fallecimiento de su hijo, decidió no presentarse a la reelección y se alejó de la política. Ahora se reúne con una editora que lo ayudará a terminar su libro de memorias, aunque se muestra reacio a tocar ciertos temas. Después de su reunión, Anna se marcha y, tras recibir un mensaje anónimo, es arrollada por un tren. En ese mismo instante, las noticias informan sobre un colapso total de los sistemas informáticos en todo el país, causando múltiples catástrofes. Además, explican que justo antes de la falla, apareció un mensaje en los teléfonos diciendo: "Esto volverá a pasar". Más tarde se concluye que se trata de un ciberataque al que llaman Día Cero. Sin embargo, al no tener idea de quién es el responsable, la Casa Blanca decide contar con el apoyo de Mallon para transmitir seguridad y esperanza a los ciudadanos. Así que tras un breve discurso improvisado, logra calmar a la multitud. Después, George se reúne con la actual presidenta Michelle, quien le explica que el país enfrenta la crisis más grave de su historia y, como no saben quién está detrás del ataque, propone suspender el habeas corpus. Esto les permitiría realizar detenciones injustificadas con el objetivo de garantizar la seguridad nacional. Además, Michelle quiere que George sea el que lidere la comisión. Sin embargo, cuando Mallon le comenta la situación a su hija Alex, quien forma parte del partido contrario, liderado por Dreyer, no está de acuerdo. Ella explica que solo lo quieren usar como chivo expiatorio, ya que suspender el habeas corpus va en contra de las libertades civiles, pero cuando George se lo cuenta a su esposa, ella responde que no hay mejor persona que él para tener el control total de la situación. Más tarde, Mallon contacta con Nathan, un antiguo compañero espía, y descubre que la inteligencia rusa ha estado financiando a un grupo de hackers en Nueva York, liderado por un hombre llamado Félix. Su compañero comenta que hace unas semanas, Félix montó unos servidores muy grandes, sospechando que Rusia podría estar detrás del ciberataque. Así que George ofrece una rueda de prensa anunciando que tomará el mando de la investigación. Sin embargo, al recoger sus documentos, descubre que le han cambiado su cuaderno de notas. En ese momento empieza a entrar en pánico al no reconocer al mayordomo que está en su cocina, preguntando por su antiguo empleado, y su esposa, sorprendida, le informa que ese hombre se jubiló hace 5 años. Al tranquilizarse, Mallon y su equipo se reúnen para coordinar la operación, donde descubren que un agente de la inteligencia rusa se ha deshecho esa misma mañana de un grupo de hackers. Más tarde, Roger Carlson, el jefe de gabinete de George, recibe la llamada de un especulador estadounidense, Lyndon. Este lo chantajea amenazando con revelar que Roger es un corrupto, al filtrar información de la Casa Blanca para manipular el mercado. Así que Lyndon le pide que la investigación siga enfocada en Moscú, ya que está apostando en su contra. Tiempo después, George ordena a Roger asegurarse de que la editora Anna realmente está fallecida, ya que la vio en la rueda de prensa. Además, informan al presidente que uno de los hackers que fue atacado por el agente ruso trabaja para el gobierno. Por otro lado, se revela que George tuvo una aventura con su antigua jefa de gabinete, Valerie. A pesar de ello, la esposa de George no sabe en quién confiar dentro del gobierno, por lo que le pide que los ayude y se una a la comisión. Mientras tanto, Alex anuncia que ha formado una comisión para supervisar el trabajo de su padre. Luego, la CIA localiza al hacker que escapó del agente ruso y lo arrestan, al mismo tiempo que el agente ruso es atropellado. El hacker revela que fue contratado para exponer el código del gobierno, pero alguien lo modificó, convirtiéndolo en un virus altamente peligroso. Mientras tanto, un agente del consulado ruso se presenta en casa de Roger y le entrega pruebas concluyentes de que Rusia no está detrás del ataque, así que tras una rápida investigación, descubren que el ciberataque se originó en Dakota del Norte, llevado a cabo por una milicia radical estadounidense llamados los Cosechadores. George informa a la nación sobre el descubrimiento, explicando que el virus informático fue desarrollado por el gobierno, pero modificado por una organización terrorista. Durante su discurso, menciona que el virus se llama Proteus, basándose en un recuerdo difuso de una conversación con Nathan, en la que este le habló sobre Proteus. Sin embargo, lo que George no sabe es que ha mezclado información. Proteus no es el virus, sino un programa secreto del gobierno. A la mañana siguiente, numerosos miembros de los Cosechadores son detenidos, mientras George sigue presionando a Roger para que investigue el fallecimiento de Anna. Al mismo tiempo, Dreyer planea utilizar a Alex para destituir a George, argumentando que las detenciones se han llevado a cabo sin pruebas concluyentes, además de haber retenido a un menor, por lo que exigen un comunicado, pero Mallon se niega a declarar.
Más tarde, George se dirige a interrogar a uno de los sospechosos de ser el cabecilla de los cosechadores. Tras manipularlo psicológicamente, el detenido revela que un hombre llamado Leon fue quien planeó el ataque del día cero. Además, defiende los ideales de un periodista conspiranoico llamado Evan Green, quien está totalmente en contra de George. Luego, Lyndon se reúne nuevamente con Roger y le recrimina por no haber mantenido la investigación sobre Rusia. Lyndon le advierte que ahora le debe una, ya que Evan Green ha descubierto sus negocios y lo está exponiendo, así que ha creado pistas falsas que insinúan que el periodista estuvo involucrado en el fallecimiento de Anna, sabiendo que el presidente la ha estado investigando, por lo que Roger le entrega las pruebas al presidente, quien ordena detener a Green. Eso provoca un caos en la ciudad, especialmente cuando uno de los grandes bancos vuelve a fallar y no permite que los ciudadanos retiren su dinero, temiendo lo peor. Además, Valerie y Roger comienzan a notar que algo no anda bien con el presidente, ya que a veces parece sufrir alucinaciones. Así que Valerie decide hablar con uno de los científicos del proyecto Proteus y descubre que desarrollaron un arma neurológica capaz de causar una lesión cerebral a distancia. Tras contárselo a George, ambos llegan a la conclusión de que están usando Proteus contra él. Sin embargo, después de realizarle algunas pruebas, todo parece estar en orden, así que Mallen se enfoca en Evan, utilizando técnicas ilegales para obtener información sobre el ataque al banco. Mientras tanto, Roger empieza a sospechar de que Lyndon está involucrado en el ciberataque y cuando se niega a seguir otra de sus órdenes, termina siendo eliminado. Fallecen a Roger simulando que se ha quitado la vida. Tras informar a George de lo sucedido, el doloroso recuerdo de su hijo Nick lo invade. Al mismo tiempo, informan a la presidenta de que el ataque al banco no está relacionado con el día cero y que Evan no tiene nada que ver, lo que provoca que Dreyer exija explicaciones y obligue a la esposa de George a declarar ante la cámara, ya que Mallen se ha negado. Allí, Dreyer pone en duda que su marido esté en condiciones de liderar la operación más importante del país, pero Sheila defiende a George y respalda su capacidad. Durante la noche, Mallen encuentra una carta que Roger le dejó antes de fallecer, en la que adjunta pruebas que demuestran la implicación de Lyndon en el ataque. De inmediato pone a todo su equipo a trabajar nuevamente y logran infiltrarse en la red de comunicación de los hackers del día cero. Sin embargo, esto no es suficiente para la presidenta, quien bajo la presión del Capitolio considera que Mallen debe dimitir para que Dreyer asuma su cargo en la comisión. A pesar de ello, Michelle sigue confiando en George y le concede 24 horas para reunir toda la información posible. Entonces, inician una operación para engañar a uno de los hackers y hacer que se presente en un punto de encuentro, logrando detenerlo. Este resulta ser Lion, quien revela que la empresaria tecnológica más poderosa del país, Monica Kidder, está implicada con los hackers y es una de sus líderes. Sin embargo, ella lo niega e intenta comunicarse con sus otros socios, cuando de pronto se da cuenta de que le están dando la espalda, así que accede a hablar con George y Valerie. Ella pide que le otorguen la inmunidad, amenazando con contar al país una información que le llegó hace poco, que el presidente engañó a su esposa con Valerie y que además tienen una hija juntos. Entonces la detienen y George emite un comunicado diciendo que Mónica estuvo involucrada en la compra del virus y que continúan con la investigación. En ese momento se nos revela que Alex y Dreyer también están vinculados con el día cero y de pronto Mónica aparece fallecida en su celda. El partido de Dreyer se reúne, asumiendo que su plan se ha descontrolado, y Alex, desesperada, propone confesarlo todo, pero el presidente la amenaza. Así que decide seguirle la corriente, pero al intentar contárselo a sus padres, ocurre un apagón total. En ese momento, grupos de radicales van a por el presidente, cuando de pronto aparece la CIA salvándolo. Ahí, el director de la CIA le confiesa a George que, junto con Michelle, llevan tiempo sospechando que Dreyer estaba tramando algo con otros socios. Luego, lo llevan hasta la casa de Alex, donde ella le revela que el ciberataque fue idea de Kidder y Dreyer. Su plan era generar un caos controlado para justificar un gobierno autoritario, convencidos de que solo un liderazgo fuerte podría salvar al país. Sin embargo, no contaban con que George asumiría el cargo. Cuando vuelve la corriente, Dreyer y Mallen se reúnen. George le advierte que será arrestado, pero Dreyer confiado le responde que eso no ocurrirá, porque su hija también caería, y al ser un delito capital, la condenarían a la pena máxima, ejecutándola. Entonces George va a ver a Michelle, ya que Mallen debe presentar la verdad ante el país. Sin embargo, ella advierte que si se descubre que todo el partido de Dreyer estaba involucrado, la nación no sobrevivirá. Por ello propone adjudicar toda la responsabilidad a Kidder, ya que ha llegado a un acuerdo con Dreyer para que abandone la política.
Mientras George reflexiona, Valerie le informa que hicieron unas pruebas que han demostrado que lo del programa Proteus no era cierto, sino que solo se trataba de ansiedad por volver a estar al mando, por lo que finalmente Malin da la rueda de prensa revelando que Lyndon y Kidder fueron los responsables, y de pronto lee ante todos una carta que Alex le dejó, en la que ella asume su responsabilidad. Eso lleva a George a destapar la implicación del otro partido, quedándose con la conciencia tranquila por haber hecho lo correcto. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte si te ha gustado el video. Comenta el siguiente resumen que te gustaría ver. Me despido hasta la próxima.